Hola chicos, bueno, este es el tema de números complejos para los que tienen que recuperar, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar este video con los números complejos. Primero, los números complejos se componen por los reales e imaginarios. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿números imaginarios? Sí, imaginarios. Bueno, ahora vamos a ver por qué se le dice imaginario, ¿sí? Para hacer un breve repaso, tenemos los números naturales. Los números naturales son los que nos sirven para contar unidades, ¿sí? Como por ejemplo las naranjas, las contamos 1, 2, 3, así, etcétera, hasta la cantidad que haya, ¿sí? Hasta infinito. Entonces ahí tenemos los números naturales, que van del 0 hasta el infinito, ¿sí? Después, supónganse que nosotros tenemos 10 pesos, pero debemos 5 a alguien, si le debemos 5. Entonces, ¿cuánto nos queda? Bueno, hacemos 10 menos 5, nos queda 5 pesos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero si nosotros debemos 10, pero solo tenemos 5, ahí estamos en problemas. Entonces le vamos a dar estos 5, pero le vamos a quedar debiendo 5. Eso hacemos 5 menos 10. Entonces ahí aparecen los números negativos. ¿Sí? Los números negativos. Que si se fijan, en la realidad no existen los negativos, ¿sí? Solo que indican un concepto de deuda. En el caso de la corriente indica que si te da negativa, que va en otra dirección, lo que te indican son conceptos. Entonces ahí aparecen los números negativos, que a partir del 0 para el otro lado, ¿sí? Menos 1, menos 2, así. El conjunto de estos dos números son los llamados números enteros, ¿sí? Entonces después aparecen otros números que, por ejemplo, que con estos números que tenemos hasta ahora no podemos contar. Por ejemplo, si cortamos una pizza, ¿sí? Normalmente se corta en 8, sacamos una y esto sería un octavo. Estos números son los llamados números fraccionarios, ¿sí? Que con estos no nos alcanzaba para hacer este tipo de cuestiones, de problemas, entonces aparecen los números fraccionarios, ¿sí? Que están acá. Por ejemplo, 1/2, 3/2 y así. El conjunto de estos dos números son los números racionales. ¿Sí? Los números racionales. Entonces, después aparecen otros números que, por ejemplo, si nosotros hacemos la raíz de 4 da 2. Pero si hacemos la raíz de 3, nos da 1,73, 20, 50, así, y estos son infinitos números decimales. A estos números se lo conoce como números irracionales, ¿sí? Otro el caso es el pi, ¿sí? el que usamos, 3,14, 15, Entonces estos son números irracionales. Al conjunto de estos números se les llaman números reales, que son todos los que lo componen la recta numérica, ¿sí? Con estos números podemos llenar toda esta recta numérica de acá. Entonces, bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, apareció una cuenta que dificultaba porque no tenía una solución. Supónganse, la raíz de menos 9. ¿Cuánto vale la raíz de menos 9? Y la raíz de menos 9 no sabemos. Sabemos cuánto vale la raíz de 9. La raíz de 9 vale 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 vale 9. O también menos 3. ¿Sí? Porque menos 3 por menos 3 vale 9. Pero fíjense que no hay ningún caso en que un número multiplicado por sí mismo te dé un número negativo. ¿Sí? Siempre te da positivo. Entonces, ¿cuánto vale la raíz de menos 9? No tiene solución. Bueno, esto de no tiene solución para los matemáticos es algo que no entra en la cabeza, ¿sí? Debe tener una solución. Entonces pensaron, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer para darle solución a esto? Entonces se ocurrió, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Este menos 9 lo podemos expresar como 9 por menos 1. ¿Sí? 9 por menos 1 menos 9. Hasta ahí todo bien. Entonces seguimos, la raíz se puede distribuir en estos números en una multiplicación y me queda raíz de 9 y raíz de menos 1. Hasta ahí todo bien. Entonces hacemos la raíz de 9, 3. Por raíz de menos 1. La raíz de menos 1 entramos en la misma, ¿sí? Que acá no hay resultado para esto. Entonces a este raíz de menos 1 se le llama i, ¿sí? Por eso se le llaman números imaginarios, ¿sí? Se representa con la letra i.
Por lo tanto, tenemos los números reales más los números imaginarios, que viene por esto de acá, ¿sí? Raíz de menos 1i. Y i al cuadrado es igual a menos 1. Si esto lo elevamos al cuadrado, nos queda que i al cuadrado es igual a menos 1. El conjunto de estos números se llaman números complejos. Que ahora sí, con los números complejos nos quedan cubiertos todo tipo de cuentas con su solución, ¿sí? Entonces, ahí estamos. Ahora la pregunta es, bueno, unos ejemplos, por ejemplo, raíz de menos 4, hacemos la raíz de 4, 2, y como un menos le ponemos i. Raíz de menos 16, lo mismo, 4, y le ponemos i. Raíz de menos la raíz de menos 25, hacemos 5i, y con este menos nos queda negativo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿en dónde ponemos los números esos? ¿Sí? Porque ya teníamos toda la recta de nuestro número lleno. ¿En dónde van esos números negativos? Bueno, esto tiene su demostración, sí, pero para el caso, bueno, si la quieren saber me preguntan, no tengo problema. Pero para que no se haga tan largo el video y para nuestro caso, ¿sí? Tienen que creerme que estos números se ubican en el eje Y, ¿sí? A 90 grados del eje X. Entonces acá tenemos nuestros números imaginarios. Acá tenemos los números reales y en el eje Y los números imaginarios. Entonces, como tenemos acá un plano, puede ser que un número imaginario forme parte de un número real y un número imaginario, ¿sí? Este es el plano complejo, perdón. Entonces, si tenemos un número complejo que normalmente se representa con la letra Z, ¿sí? Con la letra Z, y tenemos este punto, Z1, está en 2 y en 4i. Entonces, en 2 en real, imaginario 4i, ¿sí? Si tenemos otro punto en menos 3i y en menos 1 en real, tenemos el Z2, está en menos 1, parte real, y menos 3i, parte imaginaria, ¿sí? Después, si tenemos este punto acá en 4 real, fíjense que acá no tengo parte imaginaria, ¿sí? Por lo tanto, este número complejo está compuesto por solo la parte real, que es 4. Y lo mismo si tuviera acá, ¿sí? Si tuviera acá, este punto Z4 es puramente imaginario, no tengo parte real, entonces vale 2i. Entonces, estos números se representan de esta forma, ¿sí? Z es igual a más bi, donde el a dijimos que es la parte real del número complejo y b es la parte imaginaria del número complejo, ¿sí? Por eso se pone bi. Entonces, las cuentas, ¿cómo podemos operar estos números? Bueno, primero, saber que estos números no tienen orden, ¿sí? No es un orden, simplemente están para poder utilizarlos, para poder calcular alguna operación, ¿sí? Que van a ver más adelante que se usa bastante. Pero ¿cómo hago para sumar dos números complejos? Si tengo Z1, por ejemplo, y Z2, quiero sumar estos números de acá. Bueno, fíjense que la parte real no se puede sumar, ¿sí? O no se puede mezclar con la parte imaginaria. Por ejemplo, acá me queda parte real y parte imaginaria, listo. Estos dos no puedo acá hacer A más B. Entonces, acá lo que hacemos es operamos los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios. Y entonces resolvemos, acá tenemos un paréntesis, entonces hacemos más por menos menos, más por menos menos, nos queda de esta forma. Resolviendo, resolvemos los reales, 2 menos 1, 1. Y ahora resolvemos los imaginarios. 4i menos 3i, me queda un i, ¿sí? Entonces le ponemos i. Acá tenemos el resultado de esta suma de complejos, que lo vamos a tener en este punto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la suma. Y para la resta, bueno, para la resta lo mismo. Los reales con los reales, imaginarios con los imaginarios. Entonces, resolvemos Z1 menos Z2, ¿sí? Z1, 2 más 4i, menos Z2. Z2 vale esto, entonces lo pongo entre paréntesis. Acá tengo que resolver con este menos de acá afuera, ¿sí? Entonces hacemos 2 más 4i, menos por menos más 1, menos por menos más 3i, ¿sí?
Entonces resolviendo lo mismo, los reales con los reales, 2 más 1, 3, y 4i más 3i, 7i. Entonces acá tenemos el resultado de esta cuenta de z1 menos z2, ¿sí? 3i que está por acá. Si acá está el 3, imagínense que el 7 está acá, ¿sí? Entonces, estos son los números complejos, ¿sí? Y el concepto de dónde salen los números imaginarios, ¿sí? Cómo es que se obtuvieron. Entonces, bueno, con esto llegamos a la conclusión de que en la suma y la resta los números complejos se operan normalmente. Los reales con los reales, los imaginarios con los imaginarios. Y podemos preguntarnos, ¿qué pasa con la multiplicación y la división? Porque hasta ahora no vimos, solo vimos suma y resta. Bueno, eso lo vamos a dejar para el próximo video, la próxima explicación. Y otra pregunta, ¿es la única forma que se pueden escribir los números? El a más bi. Bueno, esto lo dejamos para el próximo programa, dirían por ahí. Así que bueno, nos estamos viendo. Cualquier consulta, ya saben, me preguntan.